Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este vamos a hacer un análisis de la CIA, el famoso MOS 6526. Vamos a ver qué es este chip, para qué se trata, cómo se programa y cómo es que interactúa con nuestro 6510. Bueno, gracias por acompañarme y sin más empezamos un poco describiendo para qué necesito algo entre el procesador y todos mis periféricos. Básicamente para eso es que funciona la CIA. Los procesadores lo que tienen como característica es que realizan operaciones muy rápidas. El procesador de la Commodore, el 6510, va aproximadamente a 1 MHz. 1 MHz, si tenemos, son más o menos 1 millón de ciclos de reloj por segundo. Si tenemos operaciones que tardan un ciclo de reloj, podríamos hacer casi 1 millón de operaciones por segundo, algunas tardando ciclos, con lo cual se iría a la mitad y demás, pero si igual lo comparamos con cualquier periférico, que por ejemplo una disquetera o el dataset pueden transferir como mucho 300 bytes por segundo, tenemos una diferencia pero abismal entre las capacidades de uno y otro. Para eso está la CIA. La CIA es un chip que lo que va a hacer es recibir la información que el 6510 le quiere enviar a los periféricos y esa información que va a estar recibiendo, mantenerla. La va a aguantar hasta que el periférico esté listo para poder leer esa información. Lo mismo cuando un periférico quiera transferirle información al 6510, lo que va a hacer la CIA es comunicarse con el periférico, avisarle al 6510 que tiene información disponible, le va a decir hasta de qué periférico es, depende cómo hagamos las conexiones entre ambos chips. Y cuando el 6510 esté listo, va a poder venir a la CIA y retirar esa información y avisarle que está listo para recibir otra. Nosotros vamos a simular un periférico usando estos LEDs. Funciona muy parecido a la Versal Interface Adapter, la VIA. El nombre de la CIA es Complex Interface Adapter. Tiene más funciones, las vamos a repasar un poco cuáles son. Y el pinout es muy parecido, pero tiene algunos pequeños cambios. Funciones de la CIA, y para esto vamos a ver el datallito original de Commodore de el 6526. Principalmente lo que nos está dando la CIA son estas 16 líneas, 8 divididas para el port A y 8 divididas para el port B, que nos van a permitir hacer input-output con los periféricos, recibiendo o enviando datos a través de los pines databus 0 a databus 7 hacia el procesador. También vamos a poder combinarlas como si fuera un solo registro de 16 bits y poder mandar la información al respecto. Una de las cosas que vamos a tener que poder dominar para poder realizar todas las funciones de la CIA son cómo poder seleccionar y qué función cumple cada uno de los registros internos. La CIA tiene 16 registros internos. Estos 16 registros internos básicamente lo que nos van a permitir hacer es seleccionar toda la información que vamos a usar para poder cumplir cada una de las funciones. Por ejemplo, tenemos los 4 puertos o 4 registros que más vamos a realizar, que más vamos a utilizar, son el 0, el 1, el 2 y el 3, que se dividen en dos grupos: Peripheral Data Register y Data Direction Register. El Data Direction Register, ¿qué significa? Básicamente nos va a decir qué pines de este famoso puerto A o puerto B vamos a usar como input y cuáles son los que vamos a usar como output. Así, si en este momento estamos, por ejemplo, configurando un pin como input, vamos a tener que definirlo en 0, y si lo queremos definir como output, vamos a tener que definirlo en 1. ¿Cómo es que se selecciona esto? Básicamente, en los pines de Register Select 3, 2, 1 y 0, tengo que configurar estos valores de 0 o low y de 1 o high. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo,
el puerto Data Direction Register B, que es el que vamos a estar usando, tendría que poner en el Register Select 3 un 0, en el 2 un 0, y luego en el 1 un 1 o un high, y en el 0 un 1 o un high. Con esto se va a seleccionar este pin. Al seleccionarlo, lo que vamos a hacer es básicamente hacer un write. Le vamos a avisar al chip que estamos haciendo un write a través del pin de read-write, y lo que vamos a hacer es configurarlo con cómo es que queremos los pines, si como input o como output. Para nuestro ejemplo los vamos a querer a todos como input, con lo cual, como output para poder prender los LED, con lo cual van a tener todos el valor de 1. El chip también tiene otra funcionalidad que es un timer. Vamos a poder ver entre dos timers distintos, que es el timer A y el timer B. Los podemos arrancar y parar como querramos a través de estos, del control register A y el control register B. Estos control register lo que nos van a dejar hacer es básicamente poder hacer una especificación de cada uno de diferentes funciones. Por ejemplo, si queremos configurar una funcionalidad que tenemos de time of day en 60 Hz o en 50, si queremos o no utilizar una alarma y demás. Otra función que le podemos poner al timer A o al timer B es como contador. Podemos contar diferentes pulsos, ya sea pulsos de reloj o los pulsos que vamos a recibir en el pin de CNT. Una de las funciones más interesantes que estamos teniendo adentro del 6526 es el ser un puerto serial. Tiene un puerto serial sincrónico de 8 bits con un buffer de 8 bits. Y un bit de control nos va a seleccionar si recibe un input o recibe un output. En modo input, todos los datos recibidos en el pin de SP van a entrar en un shift register que cuando recibe una transición de low a high en el pin CNT, luego de 8 CNT, los datos de 8 transiciones, digamos, en el CNT, los datos en el shift register se van a copiar al serial data register y se va a generar una interrupción. En modo output, el timer A lo vamos a usar como un generador de baudios. Los datos se van a enviar por el pin de CPE y la tasa máxima de transferencia en baudios es de nuestra velocidad de reloj phi 2 dividido por 4. La transmisión va a empezar después de recibir en el serial data register la señal de timer A, que aparece como algunos pulsos de output en el pin de CNT. Y los datos se van a escribir al shift register. Luego van a salir uno a uno por el pin de CP cuando un pulso CNT ocurra. Luego de 8 pulsos CNT se va a generar otra interrupción para indicar que se pueden mandar más datos. La verdad que es bastante útil poder tener un puerto serial acá adentro. También otra de las funciones que tenemos es la de time of day. La función de time of day es básicamente tener un reloj que nos va a poder decir las horas, minutos y segundos y las décimas de segundo también. Y ese reloj nos va a dejar, ante todo, poder mantener un horario interno que podamos consultar leyendo hora, minuto, segundo y décima de segundo. Vamos a hacer un video especial para hablar del reloj, pero una de las cosas que les quiero decir es que básicamente cuando empiezan a leer la hora, se paraliza la información de cada uno de estos registros. O sea, no es que el reloj deje de funcionar, el reloj sigue funcionando, pero uno consulta un registro. ¿Para qué? Para que uno vea la hora, el minuto, el segundo y la décima de segundo de exactamente el momento en el que uno quería poder ver esa información. Ahora, si yo no hiciera esto, podría leer un tipo de hora, un minuto, un segundo distinto y una centésima de segundo distinto. Una décima de segundo distinto. Cuando uno lee la décima de segundo, en ese mismo momento, lo que vamos a lograr es reactivar todos los valores y que sigan actualizándose a la última información o a la más moderna información que tengan en ese momento. El procesador y el CIA pueden realizar un handshake entre sí a través de dos puertos, el puerto de flag y el puerto de ping. Los timers son como para poder tener un real-time clock en combinación con el TOD, y uno puede usar en algunos casos el pin 6 para poder sacar un pequeño pulso, todo dependiendo del control register que tengamos.
Tenemos diferentes tipos de interrupciones y para poder fijarnos qué fue lo que pasó, vamos a tener un registro y ese es el registro que nos va a decir si fue porque recibimos algo en el pin flag, porque terminó el puerto serial, porque terminó la alarma o por el timer A, la alarma es la función de time of day, o si es por timer A o timer B. Fíjense que si nosotros volvemos a los register select, acá el interrupt control register es donde vamos a tener ese tipo de información. Finalmente, si vamos a los control register, acá vamos a poder ver diferentes funciones. Por ejemplo, fíjense este tot-in que tenemos acá. Para funcionar bien el time of day interno que tiene, va a necesitar una frecuencia de 50 Hz o de 60 Hz. Si a ustedes les resulta conocida este tipo de frecuencia, básicamente es porque es la frecuencia que tiene la electricidad. 50 Hz cuando uno tiene 220 y 60 Hz cuando uno tiene 110. Em, si después vemos que las funciones de la Commodore recibe esta información, pero no vamos a tener ni un cristal ni nada, sino que lo va a sacar directamente a través de un pequeño filtrado del circuito eléctrico. Esto lo vamos a ver en detalle en un video próximo. Em, si vamos al control register B, también otra de las formas que vamos a tener para ver es qué tipo de alarma tenemos, si el serial register está como input o como output, cuáles son los modos de reloj que vamos a tener, si quiero tener el reloj de time of day como si fuera una alarma o como si fuera un reloj de time of day. Básicamente nos va a dejar hacer la configuración fina, fina, fina que estamos para poder hacer adentro del CIA. Vamos a hablar un poquito ahora del pinout de la CIA. Los primeros pines que vamos a ver va a ser el pin de BCS, que es el ground, y el pin de BCC también se conecta a 5 volts, como estamos acostumbrados. Toda esta parte en este video de abajo, o podría ser la parte de la izquierda, de 6526, la vamos a ver principalmente dividido entre dos grupos de puertos que los podemos llamar de portadres, el portadres A y el portadres B. Ambos son los pines en los cuales vamos a realizar todo lo que sea el input y el output de los datos. Nosotros vamos a estar utilizando en este ejemplo el portadres B y fíjense que cada uno va a tener 8 pines. En estos 8 pines nosotros los vamos a conectar a unos LED, muy parecido a lo que hicimos con el VIA, y lo que vamos a hacer es mediante instrucciones en código máquina le vamos a decir que prenda algunos y apague otros. Ya lo vamos a estar viendo esto. En el portadres A también podríamos hacer algo similar. También se podría utilizar como si fuera un registro de 16 bits utilizando ambos puertos a la vez. Por otro lado, para poder configurar la CIA, como bien vamos a ver, hay unos registros internos, hay 16 registros internos. Esos registros internos solo se pueden configurar a través de 4 puertos. Fíjense, 2 a la 4 es 16, por eso es que podemos configurar los 16 registros internos con estos 4 puertos. Esto lo que nos va a dejar es seleccionar cuáles son los puertos, cuáles son los registros con los cuales nos queremos comunicar, y son los puertos de RS o Register Select del 0 al 3. Ahí tenemos los 4 puertos. Tenemos un puerto de reset, claramente fíjense que este puerto de reset nosotros lo tenemos conectado al puerto de reset del 6510. Al tenerlo conectado al puerto de reset del 6510, lo que vamos a hacer es, la CIA necesita ser reseteada cuando se prende por primera vez. Entonces cada vez que reseteemos el procesador, al estar como en el mismo bus, va a agarrar y va a realizar el reset. Tenemos 8 puertos de datos, DB0 a DB7, son estos cables azules que estamos viendo acá. Fíjense que van conectados al databus. Por estos puertos, por estos pines, es que el procesador se va a comunicar con la CIA, tanto para darle datos como para poder leer datos internos que tengan. Este pin que tenemos
exactamente acá es el pin de reloj. Ahí es donde vamos a recibir el sincronismo de reloj que tendría también el 6510. Tenemos un puerto para indicarle si estamos haciendo una lectura o una escritura. Es este que tenemos acá, es el puerto de read-write. Tenemos un puerto de interrupciones que en este momento no vamos a estar utilizando. También tenemos un puerto que tiene una funcionalidad muy interesante, que es el puerto de flag. ¿Qué es lo que va a hacer el puerto de flag? El puerto de flag puede trabajar junto con el puerto de PC, y lo que nos van a dejar es armar un handshake entre el procesador y el CIA, donde cuando todos los datos, cuando el 6510 esté listo para enviar más datos, se va a fijar si la CIA lo puede escuchar, y lo mismo la CIA. Básicamente el PC es un puerto de output y el flag es un puerto de input, y con eso van a realizar un handshake entre ambos. La CIA tiene una función de reloj, pero reloj de time of day, o sea, un reloj de 12 horas con AM y PM, y para eso necesita alguna forma de contar el tiempo que sea más allá del clock que le está enviando el 6510. Con lo cual tiene un puerto especial, que es este puerto time of day, donde va a esperar o 60 Hz o 50 Hz, y en base a eso va a contar los segundos. Se puede elegir cualquiera de los dos usando un registro. ¿Por qué 50 Hz o por qué 60 Hz? Porque bueno, si lo vemos cómo está implementado en la Commodore, y para eso probablemente hagamos un video para meternos bien a ver cómo es que funciona en un video próximo, lo que vamos a poder ver es que la corriente eléctrica en Argentina, en los países que tienen 220, van a 50 Hz, y van a estar usando esos 50 Hz para poder alimentar los ciclos de este reloj, con lo cual no es que van a usar un cristal aparte o algo. La corriente 110 está en 60 Hz. La CIA, como vimos, tiene un counter interno, entonces ese counter que tiene va a poder ser alimentado a través del pin que estemos usando en este momento para poder hacer el counter. Este pin es el pin de CNT. Internamente tiene un puerto serial. ¿Cómo funciona este puerto serial? El 6510 le va a enviar 8 bits, se van a grabar internamente en la CIA, en algo que se llama el Shift Register. En ese Shift Register, una vez que tenga los datos grabados de los 8 pins, va a enviar 8 pulsos a través del pin SP. Este puerto es muy interesante, también puede recibir los datos y lo va a cargar adentro del Shift Register. Con lo cual, fíjense que los puertos no son tan distintos a los de la VIA. Una diferencia que tiene interesante es que este solo tiene un chip select que es low, con lo cual para poder activarlo, cuando reciba un low en este pin de chip select, recién va a comunicarse con el databus y a poder tomar la información que lo esté seleccionando. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para seleccionar nuestro procesador, ¿no? ¿Cómo es que podemos llegar a activar ese chip select? Bueno, ya lo estuvimos viendo en algunos videos anteriores, cómo son las combinaciones que podemos hacer de address bus, y lo que vamos a estar utilizando es esta compuerta NAND que ya teníamos instalada, y vamos a usar la dirección 15 y la dirección 14 de nuestro address bus, y básicamente con esas dos direcciones vamos a esperar que la 15 esté en 0 y la 14 esté en 1. Nosotros vamos a estar usando la dirección 6000. Todas las direcciones que empiezan entre 0 y 1 son del 000 hasta el 7FFF. Todas esas van a empezar con 0 y 1. Para poder hacer esta conexión, lo primero que vamos a hacer es, cuando la 15 esté en 0, la vamos a meter en una compuerta NAND. Acuérdense que las compuertas NAND, cuando tienen 0, en las dos da 1, y después cualquier otra combinación va a dar 0. 1 y 1 da 0, 0 y 1 da 0, 1 y 0 da 0.
Entonces acá vemos la conexión que tenemos de la compuerta NAND, este cablecito verde. Bien, acá es nuestro address 15. Acá vamos a tener conectado con este cable verde entre sí mismo esta misma conexión de uno con otro. Y tenemos finalmente el output de nuestra compuerta NAND. A esta compuerta le vamos a poner directamente el address 14. Cuando el address 14 esté en 1, por 0 y 1, como acá va a tener un 1 del NAND de estos dos ceros, 1 y 1 en una compuerta NAND me va a dar 0. Entonces este cable directamente lo voy a poner en el pin de chip select. Este es el pin de chip select que tenemos. Cuando empecemos cualquier dirección con 0 y 1, el 6526 se va a dar por aludido y va a poder realizar todas las funciones que tengamos. Ahora vamos a hacer algún pequeño detalle de cómo elegimos los registros internos. Acuérdense que si yo voy a las direcciones 6000, como estábamos diciendo, empiezan con 0 y 1, con lo cual no tengo ningún problema. Pero fíjense, si yo acá tuviera 6001, 6002, 6003, yo puedo ver que tengo la 0001, 0010, 0011. Y si recordamos cuando estuvimos viendo el datasheet de cómo eran los registros, básicamente lo que nos está pasando acá es que si yo mandara por el address bus el número 1 del address 0, el address 1, el address 2 y el address 3, como tengo acá, el address 0, el 1, el 2 y el 3, lo que voy a hacer es seleccionar internamente el registro número 1, correspondiente al port register en este caso. Lo mismo con el 6002, lo mismo con el 6003. Con lo cual nos vamos a valer de estos cuatro primeros direcciones, digamos, de estos cuatro primeros pines del address bus, el A0, el A1, el A2 y el A3, para poder hacer la selección de registros internos y elegir los 16 registros que necesitamos para poder operar nuestro CIA. Vamos a ponernos a la obra a programar para poder probar nuestra CIA, nuestro MOS 6526, conectado a nuestro MOS 6510, nuestro procesador de Commodore y nuestro chip de interfase de periféricos, nuestra CIA, que claramente se usa en la Commodore 64. Pero vamos a usar algo distinto. Ahora nos vamos a graduar a partir de este video y de acá todos los próximos. Y lo que vamos a usar es Assembler. En los videos anteriores y los programas anteriores lo que estábamos usando era un programa Python donde le íbamos a especificar cada una de las instrucciones del 6500 en hexadecimal, que lo iba a traducir a binario, y lo íbamos a escribir como un archivo binario que después íbamos a escribir a nuestra EPROM. Por ejemplo, el código 09 es la instrucción cargar al acumulador LDA cuando uno le quiere cargar directamente un número. En este caso estamos cargando el número FF en hexadecimal, que son 8 unos en binario. Ahora, la misma operación la vamos a hacer, pero usando la instrucción mnemónica. Este, por ejemplo, es el LDA, y acá le estamos diciendo, cargame un número, por eso el numeral, y pesos FF le estoy avisando que está en hexadecimal. Si yo le pongo un pesos, va a ser hexadecimal. Si yo le pongo un signo de porcentaje, va a ser binario. Vamos a usar un ensamblador para poder transformar esto a código binario. Vamos a usar el ensamblador BASM, se usa bastante. Para Commodore hay muchos que usan el CBM PRDG también. El BASM soporta un montón de distintos procesadores donde puede correr. Yo lo estoy corriendo en una Mac. Y las instrucciones que vamos a usar son clásicamente las instrucciones de la familia del 6502. Por ejemplo, para ver un LDA, de cargar una instrucción, yo me fijo en modo inmediato, o sea que va a cargar el valor, y fíjense que acá pone numeral que indica modo inmediato, pesos, porque en este momento está cargando un valor hexadecimal, y fíjense que es el famoso pesos A2. Acá me va a decir la longitud de la instrucción, son 2 bytes. Acá tenemos el byte primero, que va a ser la operación, y el byte segundo va a ser lo que estamos cargando, básicamente. Y después tenemos un tiempo de cuántos ciclos de reloj puede tardar. Normalmente tarda 2 ciclos de reloj.
Bueno, vamos a revisar nuestro programa y vamos a empezar desde el principio con algo nuevo que se llaman preinstrucciones del ensamblador, instrucciones del preprocesador. También se llaman punto dir, directivas punto dir o dot dir directives, o dot directives, perdón. La primera que vamos a ver es esta .org. Si yo voy al help del BASM, lo que me está diciendo la .org es que a continuación yo voy a poder poner un número, en este caso está en hexadecimal porque tiene un pesos, y ese número me dice, todo, che, le digo al ensamblador, todo lo que siga a partir de acá, agarrá y ponelo a partir de esta dirección. Entonces lo que va a hacer es empezar nuestro programa a partir de la dirección pesos 8000. Lo que antes teníamos que hacer, que era llenar todas las instrucciones y demás y arrancar a partir del 8000, ahora no lo tenemos que hacer más, sino que directamente le decimos empezar a partir de la dirección 8000. Con lo cual, esta dirección, este LDA, va a estar puesto en la dirección 8000. Y voy a usar otro truquito que es muy útil que se llama labels. Un label es básicamente una etiqueta donde yo le voy a poner un nombre a un código. Todo este código en mi ensamblador de acá a acá corre a partir de este label que está en la dirección pesos 8000. Si yo, por ejemplo, quisiera referirme a esta dirección, puedo referirme a la palabra reset directamente y no necesito especificar el pesos 8000. Otra instrucción que vamos a hacer es la .word, pero la voy a explicar en el momento que lleguemos a la .word. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, lo que quiero hacer, si yo me fijo en los registros de nuestro CIA, es básicamente para el puerto de registro B, decirle que todos los puertos que tenga, todos los pines, sus 8 pines, los utilice como output. Y quiero usarlos como output porque lo que voy a hacer es encender los 8 LED que vimos recientemente. Para poder decirle que los use como output, acá tengo un registro que se llama el Data Direction Register, y este registro es el que voy a tener que cargar con 8 unos. Si un pin o un bit de este registro está en 1, el pin correspondiente del 7 al 0 va a ser output. Si está en 0, va a ser input. Esta dirección, fíjese que corresponde al 00111, con lo cual tendría que terminar para el pin register select 1 y register select 2 en 1 y en 1. Ahora, si nosotros vamos a nuestro programa, fíjense que lo primero que estoy haciendo acá es cargando el acumulador con todos unos. Y después estoy usando una instrucción que se llama STA con un número, pero no sé qué quiere decir pesos este número STA. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a buscar a mi lista de instrucciones qué hace la instrucción STA. Entonces yo voy a STA. Si voy a STA, me dice que va a guardar lo que esté en el acumulador en algún lado. Yo quiero ver a qué lado, a ver cuál se parece. Y se parece mucho a esta, pesos 44. Pero tenía más, no tenemos acá solamente dos números, sino que tenemos cuatro. STA pesos 6003. Ah, bueno, 6003, a ver, se parece a esto. Este es básicamente el grabar en forma absoluta. El grabar en forma absoluta es el pesos 8D. El pesos 8D nosotros ya lo veníamos usando en los programas anteriores. Fíjense que cada vez que queríamos grabar usábamos pesos 8D y usábamos la notación de little endian, o sea, primero el low byte y después el high byte, para acomodar los bytes en nuestro binario. Acá en Assembler ya sabe cómo es que funciona esta máquina en particular y nosotros podemos decirle que vaya a la dirección 6003. Esta es una dirección que va a estar en nuestra CIA por como nosotros cableamos. Y esta dirección 6003 directamente se va a componer de dos partes. Una parte que empieza con 01. ¿Se acuerdan que nosotros como cableamos siempre todo lo que empezara con 01 va a ir a la CIA? Y después la última parte, fíjense, 0011. ¿A qué se parece esto? Bueno, 0011
se parece a este registro. Perdón, este registro de acá. Con lo cual, lo que va a hacer es grabar en la CIA todos unos en el registro 6003, que corresponde al Data Direction Register del puerto B. Con lo cual, todos los pines que se conectan a nuestro LED ahora son output. Por otro lado, también vamos a cargar un número, el 50 en hexadecimal, que si yo lo fuera a ver en binario sería así, 4 0, 5 ceros, 1 0 1, en el acumulador. Y después el acumulador lo va a guardar en la posición de memoria 6001, que también es nuestra CIA por cómo está cableado. ¿Y cuál es el registro que es 0001? Vamos a verlo. El 0001 es el Peripheral Data Register B o el Port Register B. Esto lo que va a hacer es básicamente prender un LED sí, un LED no, otro LED sí y los demás apagados en nuestro CIA. Con lo cual, si nosotros fuéramos a ver el output, tendríamos 5 LED apagados, uno prendido, otro apagado y uno a lo último prendido. Al grabarlo, los LEDs se prenderían. Y bueno, acá podríamos terminar el programa y se prendieron los 3 LED. Pero yo quiero hacer algo distinto. Lo que quiero hacer es desplazar estos LED, estos valores de LED que tenemos, y que vayan circulando. Para hacer esto, voy a usar una instrucción que se llama ROR o Rotate Right. Vamos a ver qué significa ROR, qué hace el ROR. Vuelvo a mi lista de instrucciones, voy al ROR y fíjense, el ROR me va a mover todos los bits que tenga en una posición de memoria en este caso, porque nosotros vamos a hacer un ROR del acumulador y lo vamos a guardar a una posición de memoria. O sea, estamos usando, perdón, el primer ROR que vamos a girar en el acumulador directamente. Y lo que vamos a hacer con esto es mover todos los bits una posición a la derecha. El bit de carry, que está en el bit 7, que va a tomar la información que había en el bit 7, y si había algo en el carry, se va a meter en el bit 0. El carry es el bit que me llevo cuando estoy haciendo una suma y me quedé sin bits porque tengo solo 7 bits para poder hacerlos. Entonces, fíjense, yo lo que voy a estar haciendo acá es voy a rotar una vez la información que tengo y ¿por qué se los dibujo así? Se los dibujo al revés porque los LED están conectados al revés, entonces así lo van a poder ver más fácil, pero estoy rotando a la derecha. Y lo voy a volver a grabar en el Peripheral Data Register. Una vez que lo tenga en el Peripheral Data Register, las luces se van a mover, se van a apagar las luces y se van a correr. Por más que corra a la derecha, yo lo voy a estar viendo a la izquierda por cómo están cableados, pero les quiero contar que es solo por eso. Ahora, esto me gustaría repetirlo un montón de veces, con lo cual voy a usar una nueva instrucción, que es la instrucción jump. Vamos a ver qué hace la instrucción jump. Entonces, si yo busco la instrucción jump, quiero mostrar bien, en forma absoluta, me va a ir directamente a esta dirección de memoria. Como yo no sé cuál es la dirección de memoria que tengo acá, y acuérdense que cada vez que yo ponía un label, después el compilador me lo va a resolver en una dirección de memoria, y yo quiero repetir esto un montón de veces, le pongo loop a esta etiqueta. A esta etiqueta que le puse loop, cuando hago un jump a loop, va a volver acá y me va a volver a girar a la derecha una y otra vez y otra vez y otra vez y el programa no tiene fin. Así sigue. Bueno, nosotros sabemos que para poder arrancar nuestro, nuestro programa en código máquina desde un procesador 6500, si estamos usando un reset, donde va a ir a buscar el primer low byte de la dirección donde empieza el programa es en pesos FFFC y el high byte en pesos FFFD. Con lo cual le voy a decir, che, lo que venga a partir de esta línea, todo este programa, escribímelo a partir de pesos FFFC. Y acá viene mi primera nueva palabrita que se llama Word. Vamos a ver qué es el Word en cuanto a la sintaxis
de nuestro assembler bus. Si vamos al Word, lo que me está haciendo es, básicamente, me va a aplicar una palabra de 16 bits en donde yo lo quiera escribir. En este caso lo voy a escribir en el archivo binario que estamos generando. ¿Y qué palabra de 16 bits? Bueno, va a ser pesos 8000, porque acuérdense que este label reset toma el valor de la posición de memoria en la que está, y la posición de memoria en la que está es esta, pesos 8000. Con lo cual, estas dos cositas nada más me va a hacer que mi programa empiece, o sea, le va a avisar al procesador dónde está empezando mi programa escribiendo pesos 00, pesos 08 a partir de pesos FFFC. Yo no me tengo que preocupar por si es Little Endian o Big Endian ahora, porque lo va a arreglar solo el compilador, que conoce para qué está compilando. Finalmente, a mí me van a quedar en mi archivo para llenar las 32.768 posiciones, 2 bytes que los quiero rellenar con ceros. Con esto ya tengo mi programa. Ahora lo que voy a hacer es compilarlo. Para compilar mi programa, voy a correr el programa BASM en all style, o sea que significa cómo es la sintaxis que estoy utilizando, y le voy a dar acá dos directivas. La primera es fbin y la segunda es .dir. ¿Qué hace la directiva fbin? Bueno, la directiva fbin lo que me está diciendo básicamente es que lo grabe como si fuera un archivo binario. Y la directiva .dir, vamos a buscarla acá, perdón, es sin el punto, es con un menos. Menos .dir me va a avisar que tome las directivas que empiezan con un punto. Básicamente, que esto que estamos escribiendo acá lo interprete como nosotros queremos. Bueno, vamos a compilarlo. Vamos a tomarlo como binario, el .dir, le vamos a decir cuál es el archivo que tenemos y que queremos compilar. Fíjense, es el 015 cialetloop.sm y el output es lo mismo pero con un punto output. Acá lo compiló. Vamos a verlo, a ver qué es lo que compiló. Y lo vamos a ver con un exam. Fíjense, si yo tengo un LDA FF, acá tengo el 09, el A9, FF, el 8D del STA. Fíjense que ya lo ordenó como Little Endian. El peso 6003 me puso 030660. Tengo otro LDA, tengo el valor EXA50, tengo 8 STA. Y fíjense que también me lo grabó como Little Endian. 0160. Tengo una instrucción nueva, que es la 6A, que si vemos esta instrucción nueva, cuando estábamos buscando nuestro querido error, vemos que es la instrucción 6A, o sea, hacer un shift de registros a la derecha, de bits a la derecha en el acumulador. Voy a tener otra para grabar, un STA, el 8D, y de vuelta en Little Endian. Tengo una nueva, que es el 4C, y fíjense, el 4C claramente es el jump. Vamos a verlo, igual, vamos a buscarlo. Fíjense, acá tengo un jump a una dirección de memoria absoluta, 4C. Y bueno, algo vamos a agrandarlo un poquito así se ve mejor. Algo muy interesante es esto. Fíjense que cuando yo hago un jump a la dirección loop, pero no sé cuál es la dirección loop. Y acá me la tradujo, es la 0A80, o sea, pesos 8000A. Después todo se completó con ceros, y fíjense que al final, en pesos FFFC, me grabó 00, después 80, fíjense que de vuelta lo grabó bien
el little endian, por más que yo le haya especificado pesos 8000, y luego me lo rellenó con 2 ceros más. Con esto tenemos grabado nuestro programa en binario. Lo que voy a hacer ahora es copiarlo a nuestra memoria. Vamos a usar el programa MiniPro y vamos a grabarlo en la memoria. ¿Lo verificó? Quedó bien grabado. Con esto, básicamente, tuvimos compilado nuestro primer programa en Assembler y lo grabamos a una EPROM. Ahora lo que vamos a hacer es conectar esa EPROM en nuestra maqueta de breadboard y poder probar a ver cómo es que funciona o no, a ver cómo es que está funcionando nuestro programa o no. Para esto vamos a usar nuestro ya familiar Arduino con el programa que estamos usando para leer eh, qué está pasando en el address bus, qué está pasando en el data bus, qué pasa en el pin de clock, en el read write y en el de chip select. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer es conectarle y darle 5 volts a toda nuestra conexión y ver qué es lo que pasa. Lo primero que hacemos, yo lo estoy prendiendo con el reloj apagado, con lo cual no vamos a tener mucha información de qué es lo que está sucediendo. Y lo que sí está sucediendo es que prende todo como output y en 1 la CIA por default. Lo primero que voy a hacer es voy a sostener el puerto de reset. Y una vez que sostenga el puerto de reset, le voy a dar al reloj para que comience. Vamos a tener los famosos 7 ciclos y ahí va a empezar a correr. Cuando yo vea que corrió y estamos viendo todo nuestro programa, finalmente lo voy a apagar. Cuando apague el reloj, vamos a revisar ahora qué fue lo que sucedió en nuestro programa. Al tener apagado el reloj, el Arduino el procesador se va a quedar congelado en la última información que tuvimos. Lo primero que vamos a hacer es, fíjense que va a ir a FFC y FFD, el procesador, donde va a leer nuestra dirección 8000, 8000, donde empieza nuestro programa. Lo primero que vamos a tener acá es un A9, un LDA. El 8001 vamos a tener un FF. Este FF lo que va a hacer es cargar el acumulador con todos unos. Y luego va a escribir en el 8D, va a escribir con la operación 8D en la dirección 6003. Acuérdense que este es el Data Direction Register de la CIA. Fíjense cómo cambió esto a Write. Fíjense cómo acá cambian las direcciones. En lugar de tener el 1.0 que teníamos para leer de EPROM, vamos a tener el 0.1 que activa la CIA. Y está escribiendo todos unos en este registro. Y nos cambia el chip de read-write a write. Luego vamos a tener otro load con este 0.9 y en la dirección 8D un load de 5-0. Acuérdense que eran 5 ceros apagados, un 1, un 0 y un 1. Y luego vamos a tener, así es como lo vamos a ver, ¿no? Y acá tenemos un store, o sea, si yo fuera el número hexadecimal del 5 es 0, 1, 0, 1 y 4 ceros. Pero como nosotros lo vamos a ver al revés por cómo está cableado nada más. Yo voy a ver en el 8D un store, un STA, en la dirección 6001, o sea, lo estoy grabando ahora en el puerto de registro B. Fíjense que ahora pasa a escribir, de vuelta activa la CIA porque va al 01, 6001, en la dirección de 6001. Ahora va a llegar a ejecutar la instrucción de error o right shift right, rotate right. Fíjense que hay como que repite dos cosas acá, 8D, 8D, y mucho no pasa nada. ¿Qué pasó acá? Que me repitió dos veces esta instrucción. Bueno, en realidad, como el ROR tarda 2 ciclos de reloj, me está leyendo lo que hay en el address bus y en el data bus, pero el procesador está haciendo algo interno, no es que le esté dando bola a esto. Luego, finalmente, lo que va a armar es, me va a hacer
un store en el acumulador, perdón, en la dirección 6001 de lo que tenía en el acumulador. Fíjense que ahora cambió el número una vez que hice el rotate. Y fíjense, lo ven acá el número primero que estamos grabando, 0101 y 4 ceros. Y acá cuando lo giro a la derecha, 00101000. Lo vamos a ver al revés por cómo lo cableé, pero fíjense cómo es que hace este shift a la derecha. Y si yo fuera al próximo write, vuelve a girar uno más a la derecha. Pueden ver uno acá, pueden ver otro acá. Y si yo lo vuelvo a buscar y busco otro write, vuelve a girar uno a la derecha. Hasta que en un momento va a parecer que desaparece, pero es básicamente porque tiene el carry. Si yo volviera a activar el reloj, fíjense que no pasa nada. O sea, veo algunas direcciones, pero está como errático. ¿Por qué? Porque acuérdense que el 6510 no es fully static y yo no puedo apagarlo y esperar que funcionen todos los registros y esté todo perfecto. La verdad que lo que me va a estar pasando acá es que básicamente voy a perder un poquito de toda la información que tenía y voy a tener que arrancar fresco con un nuevo reset. Arranco fresco con un reset y de repente mi CIA va a volver a escribir todo lo que yo quería escribir, todo lo que quería ver, y va a estar funcionando y va a estar rotándome los LED. Básicamente nuestro programa en Assembler funcionó. Es muy interesante poder programarlo así, poder verlo con el Arduino. Y estamos viendo cómo es que funciona un 6510 con una CIA 6526 cuando estos están intermediando con periféricos, en nuestro caso son LEDs, conectados con resistencias para que no se quemen, siempre hagan eso. Pero vamos a poder conectar casi cualquier tipo de periférico atrás de nuestra CIA. La verdad que es un procesador súper, 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 súper Bueno, interesante. ahora vamos a ver un poco cómo es que está conectada la CIA adentro de la Commodore 64. La Commodore 64 va a tener dos CIAs, CIA 1 y la CIA 2. Acá las podemos ver en un esquema de conexión también. Arriba tenemos el 6510. La CIA 1 se va a encargar de varias cosas. Principalmente va a tener todo lo que sea el control del teclado, el control de los puertos de joystick y el control de los dispositivos tipo el paddle, o sea, los potenciómetros que usamos para el Arkanoid. También va a tener uno de los pins de cassette, el pin de lectura, llamado cassette RD en los esquemas. Acordémonos que tenemos 16 pines que conforman dos puertos, puerto A y puerto B. Estos van a estar conectados. Todo lo que sea puerto A van a ser las columnas del teclado y todo lo que sea puerto B van a ser las filas del teclado. Las cuatro direcciones del puerto del segundo control de joystick y el pin del botón van a estar conectados al puerto A. Y las cuatro direcciones del joystick del control port número 1 van a estar conectadas al por B. Acá podemos ver cómo es que están conectados ellos y también cómo están conectados las distintas conexiones de potenciómetro. Si hagan problema, en la descripción del video hay un link a este esquema para que lo puedan ver en mucho mayor detalle. Fíjense, este es el pin, este es el conector para el teclado justo al lado de nuestra CIA 1. Las funciones de la CIA 2 principalmente son la conexión al puerto del usuario, la conexión al bus serie de la Commodore, al bus RS-232 y la configuración del BIC. En el BIC lo que va a hacer es va a seleccionar cuál es la posición de la memoria interna. También tiene conexión a las interrupciones no enmascarables. El puerto B está enteramente conectado al user port y todo lo que sea el puerto A van a estar dedicados al puerto serie, salvo un pin que está también dedicado al user port. Para poder acceder a estos CIA, acuérdense que estamos usando los pines de Register Select, RS3 a RS0 de ambos. Acá los tenemos. Y van a responder a las direcciones dentro del rango DC00
ADC-FF. Acuérdense que son 16, entonces va a ser de DC00 a DC0F, los 16 registros internos que tenemos, y el CIA2 de DD00 a DD0F. Los pines de chip enable de cada uno de los CIAs, acuérdense que para poder activar el CIA están esperando un low o 0 volt, están conectados a la PLAT a través del pin 1 de I/O de la PLAT. Y a dos chips 74LS239 que son decodificadores. Lo que hacen ambos es conectar la CIA, el VIC y el SID. El chip select no va a funcionar a menos que también se reciba una señal de high del clock de reloj FI2 de la Commodore. Es muy importante entender el esquema de timing de la Commodore y cómo es que funciona y se activan los distintos chips. Y en general el esquema de timing del 6502 lo vamos a ver en un video futuro solo dedicado a poder ver cómo es que funciona el timing cuando le agreguemos una memoria RAM a la Commodore o a nuestro esquema, digamos, de estudio, y ahí vamos a poder explicar un poco bien cómo son los timings. El CIA va a responder al 6510 solo cuando el ciclo del reloj de FI2 vaya de low a high durante ese periodo, y después cuando va a low nuevamente deja de funcionar. Estos son unos 1000 nanosegundos más o menos. Durante ese tiempo el pin de chip select se mantiene en low. Y si el pin de read write está en high, va a ocurrir una lectura, y si está en low, va a ocurrir una escritura. Los pines de register select van a recibir, o sea los pines de RS, una dirección a un registro interno con el databus dando o recibiendo datos. Fíjense que estos están conectados a A0 a A3, con lo cual es lo mismo que el ejemplo que estábamos usando nosotros para poder dirigir los pines internos. Vamos a usar los 4 primeros address del address bus. Teniendo en cuenta que el timing para que los datos sean válidos y por ejemplo puedan ser leídos, el 6510 tiene que acceder a la CIA mientras chip select esté en low y el registro interno sea direccionado por los registers RS3 a RS0, o sea que A0 a A3 tenga el valor que querramos, 0, 1, 2, 3, así hasta 15, y el FI2 esté en high. Los datos en ese momento tendrían que ser válidos, con lo cual todavía está todo lo que esté en el databus esté correcto. En resumen, nuestros dos CIAs que vamos a tener acá en nuestra Commodore van a manejar teclado, joysticks, timers, lectura de dataset, puerto de usuario, paddles, comunicaciones RS232 y comunicaciones seriales en general.